Volví de un viaje de trabajo de 10 días. Saqué la llave del bolsillo, como he hecho siempre. Pulsé el timbre de mi propia casa y una familia que nunca había visto en mi vida asomó por la ventana. Mi vecino salió al rellano, me miró a los ojos y bajó la voz antes de hablar. Lo que me dijo en los siguientes 30 segundos borró 27 años de una sola frase. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Salvador Ibáñez Carmona. Tengo 52 años, soy ingeniero civil de formación y llevo más de 25 años trabajando en proyectos de infraestructura para administraciones públicas y empresas del sector de la construcción en Aragón. He levantado puentes, supervisado carreteras, firmado informes técnicos sobre estructuras que hoy siguen en pie y que seguirán cuando yo ya no esté. Eso es lo que sé hacer. Eso es lo que he hecho desde los 27 años, cuando conseguí mi primer contrato serio y entendí que la vida se construye igual que una obra, cimiento a cimiento, sin saltarse ninguna fase, sin confiar en que los materiales aguanten más de lo que pueden dar de sí. Nací en Teruel en el año 1971, en una casa pequeña, donde el dinero alcanzaba lo justo y donde mi padre, tornero de profesión, me enseñó que un hombre vale por lo que hace, no por lo que promete. Recuerdo los inviernos en aquella casa con una calefacción que funcionaba a ratos y una radio en la cocina que siempre tenía algo que contar. Cuando tenía 16 años, llegó el primer televisor en color al salón, y aquello fue un acontecimiento que toda la familia recordó durante meses. Años más tarde, cuando entré a trabajar en mi primera empresa de ingeniería, me pusieron delante de un ordenador que ocupaba media mesa y me dijeron que aprendiera a usarlo. Nadie sabía bien cómo funcionaba, ni ellos ni yo. Lo aprendimos todos juntos, a trompicones, como aprendimos casi todo lo que mereció la pena en aquella época. Conocí a Inmaculada Ríos Valverde en el año 1994, en una boda de un primo suyo al que yo apenas conocía, pero que era amigo de un compañero de trabajo. Ella tenía 22 años y yo 23. Había algo en su manera de hablar, directa y sin adornos innecesarios, que me pareció completamente distinto a todo lo que había conocido antes. Nos casamos 2 años después, en octubre de 1996, en una iglesia pequeña de Zaragoza con no más de 80 invitados y una recepción que costeamos entre los dos con lo poco que habíamos ahorrado. No hubo viaje de novios largo. Hubo una semana en Lisboa y el lunes siguiente de vuelta al trabajo, con la alianza nueva en el dedo y las cuentas ya claras para el mes siguiente. Llevábamos juntos 27 años cuando ocurrió todo lo que voy a contarles. 27 años, 4 meses y 18 días para ser exacto. Soy ingeniero. Los números no se me olvidan nunca. Durante esos años viví de las obras y para las obras. Viajé más de lo que debería haber viajado. Hubo cumpleaños a los que llegué tarde, cenas que no estuve, fines de semana que el trabajo se llevó antes de que yo pudiera defenderlos. No voy a pretender que fui el marido perfecto porque no lo fui. Trabajé en exceso. Asumí que la estabilidad económica era suficiente prueba de amor, y en eso estuve equivocado durante más tiempo del que me gusta reconocer. Lo digo aquí, al principio, antes de que nadie me lo reproche, porque prefiero ser el primero en decirlo yo mismo. Lo que sí puedo decir, y lo digo con la misma calma con que firmo un informe técnico, es que nunca mentí, nunca escondí dinero, nunca construí una vida paralela a espaldas de nadie. Eso, al final, también es una forma de medir a un hombre. La casa la compramos en 1998, cuando llevábamos 2 años casados y nuestro hijo Adrián tenía apenas 1. Un piso de 110 metros cuadrados en un barrio tranquilo de Zaragoza, con una plaza delante y un parque a 3 manzanas. Costó lo que costaban las cosas entonces: esfuerzo, una hipoteca a 20 años y varios domingos recorriendo bancos con carpetas bajo el brazo. El contrato quedó registrado a nombre de los dos. Así lo quisimos, así lo firmamos ante notario.
En aquel momento, pensé que eso significaba algo sólido. Pensé que una firma compartida era una promesa que ninguno de los dos rompería. Adrián, nuestro hijo, tenía 26 años en ese entonces y llevaba poco más de un año viviendo en un apartamento en el centro de Zaragoza. Le ayudaba con el alquiler, 720 euros al mes, porque estaba empezando a establecerse y porque ese es el tipo de cosa que un padre hace sin pensarlo dos veces. Lo menciono ahora, de pasada, porque más adelante va a importar más de lo que parece. La semana antes de salir de viaje, Inmaculada estuvo más callada de lo habitual. Lo noté, pero lo dejé pasar. Una mañana la encontré en el escritorio del dormitorio revisando papeles y cuando entré los cerró con demasiada rapidez, con ese gesto de quien guarda algo antes de que alguien lo vea. Tenía un bolígrafo en la mano y sobre la mesa una carpeta de cartón marrón que yo nunca había visto. Le pregunté qué revisaba. Me dijo sin levantar los ojos que eran facturas del seguro del hogar. No había razón para dudar. No dudé. Eso fue el martes 13 de febrero de 2024. Salí de viaje el miércoles por la mañana con la maleta justa para 10 días. El ordenador en el maletín y la llave de casa en el bolsillo derecho del abrigo, donde siempre la llevo. Es un gesto que no recuerdo haber aprendido. Antes de salir de cualquier sitio, saco la llave, la miro un segundo y la guardo. Lo hago desde siempre, como quien comprueba que los planos están bien doblados antes de entrar a una reunión. Una costumbre pequeña, sin importancia. O eso creía yo. Regresé el sábado 24 de febrero. Eran las 6:40 de la tarde. El tren llegó con 15 minutos de retraso a Zaragoza Delicias y tomé un taxi desde la estación. El taxista puso la radio. Sonaba algo que no reconocí. Miré por la ventanilla los edificios conocidos del camino a casa y sentí esa calma tranquila que uno siente cuando vuelve a un lugar que conoce de memoria. Bajé del taxi, cogí la maleta, me acerqué al portal. Hice el mismo gesto de siempre, saqué la llave del bolsillo, la miré un momento, la sostuve en la palma de la mano mientras con la otra pulsaba el timbre del piso. El timbre sonó al otro lado. Silencio. Volví a pulsar. Silencio de nuevo. Me dije que quizás Inmaculada había salido a hacer algún recado. Miré hacia la ventana del salón y vi una silueta que no era la suya. Luego vi a una niña pequeña, de no más de 5 años, mirándome desde detrás del cristal, con los ojos muy abiertos y la mano apoyada en el vidrio. Me quedé sin palabras. Fue entonces cuando oí la puerta de Eugenio Pallarés Montoya abriéndose despacio. Eugenio, 68 años, vecino del segundo, desde antes de que nosotros llegáramos al edificio. Hombre de pocas palabras, de los que dicen lo que hay que decir y no añaden nada más. Salió al rellano con las manos en los bolsillos. Me miró de una forma que no le había visto nunca. Bajó la voz como si las paredes pudieran escuchar. Salvador, dijo, llevo 3 días esperando que aparecieras. Yo seguía con la llave en la mano, la misma llave de siempre, la que había sacado del bolsillo miles de veces en 27 años, la que esa tarde ya no habría nada. Todavía no lo sabía. Pero esa llave iba a volver a aparecer al final de todo esto, solo que de una manera completamente distinta. Eugenio no se movió del umbral. Tenía las manos dentro de los bolsillos del pantalón y los hombros ligeramente caídos, como alguien que lleva días cargando con algo que no le pertenece, pero que tampoco puede soltar. El lunes por la mañana, dijo, vinieron los de la mudanza. Un camión grande, de esos de empresa. 2 hombres que no dijeron nada, solo trabajaban. Ella bajaba y subía con cajas. Tardaron unas 4 horas en vaciarlo todo. Yo seguía sin hablar. Tenía la maleta al lado y la llave todavía en la palma, aunque ya no sabía muy bien qué hacer con ella. Se fue con un hombre, uno que yo no había visto antes. Rubio, de unos 40 y tantos, con un coche grande y oscuro. Ella metió 2 bolsas en el maletero y se subió al asiento del copiloto. No miró hacia arriba. No se despidió de nadie. Hizo una pausa breve. Después añadió con esa forma suya de decir las cosas importantes como si fueran simples. Al día siguiente, martes, aparecieron estos. Una familia joven con la niña.
ya con llaves propias. Me senté en el escalón de la entrada. No fue una decisión. Las piernas simplemente dejaron de cumplir con su función con el mismo convencimiento de antes. Eugenio se quedó de pie junto a mí sin añadir nada más, que es exactamente lo que se debe hacer cuando no queda nada útil que decir. El frío de febrero se metía por el cuello del abrigo. En algún piso de arriba, alguien tenía el televisor encendido. Guardé la llave en el bolsillo derecho, el mismo gesto de siempre, automático, sin pensar, aunque ya no había ninguna puerta detrás de ella. Esa noche, dormí en una habitación de un hotel de la calle Alfonso que conocía de otros viajes de trabajo. Subí al cuarto, me senté en la cama sin deshacer la maleta y estuve mirando la pared durante un tiempo que no intenté medir. No lloré. Todavía no. Hay golpes que el cuerpo necesita procesar antes de convertirlos en algo reconocible, y sentado en esa cama, con el abrigo todavía puesto y los zapatos calzados, empecé a recordar. No de forma ordenada, sino como vienen los recuerdos cuando uno no los convoca. Por retazos, por imágenes sueltas, por el olor de un momento concreto que de pronto regresa sin aviso. Inmaculada y yo llevábamos 27 años casados. Es mucho tiempo para resumirlo en una sola frase. Es tiempo suficiente para que dos personas se vuelvan parte del paisaje del otro. Siempre ahí, siempre reconocibles, tan familiares que uno deja de mirarlos con verdadera atención. La conocí en octubre de 1994, en una boda a la que fui acompañando a un compañero de trabajo. Ella tenía 22 años y estaba sentada 3 sillas a mi izquierda durante la cena. Cuando alguien hizo un brindis demasiado extenso, me miró de reojo con una expresión que decía exactamente lo que yo estaba pensando. Eso fue todo. Nos casamos 2 años después, en una iglesia pequeña de Zaragoza, con 80 invitados y una semana en Lisboa como única concesión al romanticismo. El lunes siguiente, de vuelta al trabajo. Lo que construimos desde ahí fue una vida sin alardes ni carencias, con sus temporadas buenas y sus etapas difíciles, como tienen todas las que merecen llamarse reales. La casa de la calle Predicadores la compramos en marzo de 1998. 110 metros cuadrados, cuarta planta, terraza pequeña que usábamos en verano y olvidábamos en invierno. La hipoteca duró 20 años. El último pago lo hicimos en febrero de 2018 y esa noche abrimos una botella de vino que no era especialmente buena, pero que supimos valorar como si lo fuera. El contrato quedó registrado a nombre de los dos, Salvador Ibáñez Carmona e Inmaculada Ríos Valverde, porque así lo decidimos sin dudarlo. Una firma compartida que en aquel momento entendí como algo permanente. Adrián nació en agosto de 1997, 13 meses después de la boda. Creció en ese piso, en ese barrio. Estudió administración de empresas, terminó con notas suficientes y el año anterior se independizó, como hacen los hijos cuando llegan a cierta edad. Alquiló un apartamento en el centro, un segundo piso con poca luz pero bien ubicado, y yo le ayudaba con 720 euros al mes mientras consolidaba sus ingresos. Era lo que un padre con posibilidades hace sin darle mayor importancia. No le di mayor importancia. Eso también iba a cambiar. Trabajé en exceso durante esos 27 años. Obras en Huesca, en Teruel, en Logroño, semanas fuera, cenas canceladas, un cumpleaños de Adrián, el de los 11 años, en que llegué cuando ya habían recogido el pastel. Todavía lo recuerdo. Hay culpas pequeñas que pesan de forma desproporcionada al tamaño que tuvieron cuando ocurrieron. No lo digo para buscar comprensión, lo digo porque es verdad y prefiero ser el primero en reconocerlo. Pero en los últimos meses del año anterior, algo en casa había cambiado de textura y yo no supe nombrarlo a tiempo. Inmaculada era una mujer de rutinas fijas, misma hora para levantarse, café siempre antes de las 8, llamada a su madre los miércoles al mediodía. Una previsibilidad tranquila que formaba parte del orden natural de las cosas. Por eso noté, sin detenerme a analizar, que esa rutina había empezado a tener grietas. Las llamadas a su madre empezaron a hacerse desde otra habitación, con la puerta entornada.
Hubo 2 fines de semana seguidos en que viajó a Pamplona a ver a su hermana, algo poco habitual. Una tarde encontré en el cuarto de baño un frasco de perfume que no había visto antes, discreto, sin marca visible, y cuando pregunté me dijo que se lo había regalado una amiga del gimnasio. No seguí preguntando. Era un frasco, era una visita, era una puerta entornada. Eso es lo que hace la confianza, cuando lleva demasiado tiempo sin ser examinada. Vuelve invisible lo que está justo delante. Lo que no sabía esa noche, sentado en aquella cama de hotel con la llave inútil en el bolsillo, era que cada una de esas pequeñas anomalías formaba parte de algo calculado, con una precisión que yo, siendo ingeniero, habría admirado en otro contexto. Y tampoco sabía que al día siguiente, cuando empezara a entender la magnitud real de lo ocurrido, iba a descubrir que la traición tenía un valor exacto en euros, una fecha de inicio concreta y un nombre que nunca había escuchado pronunciar dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente llamé al despacho de Lorena Expósito Dávila. Su nombre me lo había dado un compañero de trabajo 3 años antes, cuando tuvo un problema con una herencia disputada entre sus hermanos. Que es meticulosa y no se amedrenta, me dijo. En ese momento anoté el número en la agenda sin imaginar que algún día lo necesitaría para algo que me afectara directamente a mí. Era domingo 25 de febrero. Lorena no atendía los domingos, pero tenía un mensaje de voz activado. Le dejé una explicación breve con los datos esenciales y añadí que el asunto era urgente. Llamó de vuelta a las 10:15 de la mañana. Su voz era la de alguien que escucha antes de hablar, que procesa antes de opinar. Me pidió que le repitiera con calma lo que había ocurrido. Lo hice. Cuando terminé, hubo 2 segundos de silencio al otro lado. Necesito que vengas mañana a primera hora con toda la documentación que tengas de la vivienda. Escritura, registros, hipoteca cancelada, todo, y el DNI. Voy a hacer unas consultas esta tarde. Eso fue todo. Sin dramatismo, sin frases de consuelo que no había pedido. Me gustó eso de ella. El lunes por la mañana me presenté en su despacho del Paseo de la Independencia con una carpeta que había rescatado del maletín del trabajo, donde guardo copias de documentos importantes por costumbre profesional. Es algo que aprendí en los primeros años de ingeniería. Los originales se pierden, las copias salvan proyectos. Esa mañana comprendí que esa costumbre también podía salvar otras cosas. Lorena Expósito Dávila tenía 44 años, el pelo recogido y una mesa de trabajo que hablaba bien de ella, ordenada, con los expedientes etiquetados y apilados con una lógica visible. Me hizo sentar, abrió el ordenador y empezó a consultar el registro de la propiedad, mientras yo le explicaba todo lo que Eugenio me había contado 2 noches antes. Lo que encontró en los registros me heló la sangre de una manera que no esperaba. No porque fuera inexplicable, sino porque era perfectamente explicable, y eso era peor. La vivienda de la calle Predicadores había sido vendida el miércoles 21 de febrero de 2024, mientras yo estaba a 400 kilómetros de distancia en una reunión de obra. El precio escriturado fue de 340.000 euros. El comprador era una pareja joven de Logroño que actuaba de buena fe, sin conocimiento de lo que rodeaba a esa transacción. Para que la operación fuera posible, alguien había presentado ante notario una procuración a nombre de Salvador Ibáñez Carmona, autorizando a Inmaculada Ríos Valverde a actuar en representación de ambos titulares. Sin esa procuración, la venta de un bien registrado a nombre de 2 personas no puede formalizarse con la firma de una sola. Es un mecanismo legal básico, elemental, que cualquier abogado conoce. El problema era que yo nunca había firmado esa procuración. Nunca había estado delante de ningún notario para otorgar nada. Nunca había dado mi autorización para ninguna operación inmobiliaria de ningún tipo. Lorena dejó de teclear y me miró. La firma que aparece en el poder notarial no es tuya. No era una pregunta. No, respondí. Y el notario que la autorizó, continuó, girando el monitor hacia mí para que viera el nombre, se llama Inocencio Fuentes Ballesteros, tiene despacho en Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl. Lleva ejerciendo desde hace 17 años.
Anoté el nombre en el margen de la carpeta. Inocencio Fuentes Ballesteros, un notario con 17 años de carrera que había estampado su sello sobre una procuración con una identidad falsificada. O no había verificado lo que tenía obligación de verificar, o había mirado deliberadamente hacia otro lado. En ambos casos, su participación en lo ocurrido no era accidental. Lorena abrió otra ventana en el ordenador. Los 340.000 euros se transfirieron íntegramente a una cuenta corriente, que no está a tu nombre ni al suyo. Está a nombre de una sociedad limitada constituida hace 8 meses. El representante legal de esa sociedad es un hombre llamado Sebastián Mora Trigueros. Ese nombre lo escuché por primera vez en aquel despacho, un lunes por la mañana de finales de febrero, con la luz gris de invierno entrando por la ventana y el ruido lejano del tráfico de fondo. Sebastián Mora Trigueros, 45 años, empresario del sector inmobiliario. Un nombre que hasta ese momento no significaba absolutamente nada para mí. Resultaba que significaba todo. Lorena me explicó con la misma calma técnica con que yo explicaría las cargas que soporta una viga. Sebastián Mora operaba en el mercado inmobiliario aragonés desde hacía más de una década. Compraventas, intermediaciones, algún desarrollo residencial, nada llamativo. El tipo de perfil que aparece en muchos expedientes sin destacar en ninguno. La sociedad a cuya cuenta habían ido los 340.000 euros tenía 8 meses de antigüedad. Había sido constituida en junio del año anterior, en plena normalidad aparente, sin que nada en el registro mercantil la hiciera parecer distinta de las miles de empresas que se abren y se cierran cada año en España. 8 meses. Junio del año anterior. Inmaculada había salido ese verano 2 fines de semana seguidos a Pamplona, según me dijo, a ver a su hermana. Me quedé en silencio, mirando los papeles sobre la mesa de Lorena. Soy ingeniero. Llevo décadas trabajando con planos, con fases, con calendarios de ejecución. Sé perfectamente lo que significa que algo lleve meses planificado antes de ejecutarse. Sé la diferencia entre un error y una decisión. Sé cómo se ve un proceso cuando alguien lo ha pensado con tiempo y cuidado. Lo que tenía delante no era un impulso, era un proyecto. Con su fase de diseño, su fase de preparación y su fecha de entrega calculada para cuando yo estuviera a suficiente distancia para no interferir. Lorena cerró el ordenador y cruzó las manos sobre la mesa. Esto no termina aquí, Salvador. Hay dolo evidente, hay falsificación de documento público y hay participación de un fedatario cuya actuación vamos a revisar con lupa. Lo que necesito ahora es que no hagas nada por tu cuenta. Nada. Ningún contacto con ella, ninguna llamada a él, ninguna visita a ese notario. Todo lo que se mueva de ahora en adelante pasa por mí. Asentí. No por obediencia irreflexiva, sino porque entendí, con la misma claridad con que entiendo una estructura que necesita refuerzo, que actuar antes de tener todos los datos comprometería lo que estábamos construyendo. Salí del despacho con el frío de la mañana en la cara y la carpeta bajo el brazo. En el bolsillo derecho del abrigo, la llave seguía ahí. Ese peso pequeño y familiar que durante 27 años había significado casa, estabilidad, un lugar concreto en el mundo. Esa tarde, de vuelta en el hotel, abrí la carpeta encima de la cama y empecé a ordenar los documentos con la misma metodología con que organizo un expediente de obra. Fecha, concepto, importe, origen, columna por columna. Lo que tenía era solo la primera capa de lo ocurrido y ya era devastador. Pero algo en la forma en que Lorena había dicho, «Esto no termina aquí», me indicaba que debajo de esa capa había otras, y que cuando llegara el momento de levantarlas, lo que encontraría iba a cambiar retroactivamente el significado de cosas que yo creía haber entendido hace mucho tiempo. Todavía no sabía que esa misma semana, al revisar los extractos de una cuenta que apenas vigilaba, encontraría algo que haría que los 340.000 euros parecieran solo el principio. Los extractos bancarios llegaron por correo electrónico el martes por la noche. Lorena me había pedido acceso a todas las cuentas vinculadas al matrimonio. La cuenta corriente principal,
una cuenta de ahorro que abrimos juntos en 2003 para gastos extraordinarios y una libreta de depósito que Inmaculada administraba para los gastos del hogar. Me costó algo menos de una hora reunir los accesos. Llevaba años sin revisar dos de esas cuentas con verdadera atención. Eran fondos que funcionaban solos, discretos, sin sobresaltos aparentes. La cuenta de ahorro era la que Lorena quería examinar primero. Cuando abrí el extracto del año anterior, tardé varios segundos en entender lo que estaba viendo. No porque los números fueran difíciles de leer, sino porque la mente necesita un momento para aceptar que algo que parecía estable llevaba tiempo siendo vaciado sin hacer ruido. Durante los 18 meses anteriores a febrero de 2024, la cuenta había registrado 137 reintegros, todos por importes que oscilaban entre 400 y 600 euros. Ninguno lo suficientemente alto para disparar una notificación automática, ninguno lo suficientemente infrecuente para resultar llamativo, una cadencia perfectamente calculada para pasar desapercibida ante cualquier ojo que no estuviera expresamente buscando ese patrón. El total acumulado era de 83.400 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo que no supe medir. El cursor del ratón parpadeaba sobre la pantalla. En algún lugar del pasillo del hotel, alguien arrastró una maleta con ruedas sobre el suelo y ese ruido pequeño y mundano me pareció completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en aquella habitación. 83.400 euros, extraídos en silencio, en porciones invisibles durante un año y medio. Sumados a los 340.000 de la venta del piso, el monto total superaba los 423.000 euros. Llamé a Lorena a las 11 menos cuarto de la noche. Contestó al segundo tono. Le di las cifras sin preámbulos, tal como se transmiten datos en una reunión técnica cuando no hay margen para rodeos. Escuchó sin interrumpir. Al terminar dijo únicamente: «Mañana a las 9. Trae los extractos impresos de los últimos 24 meses». Colgué. Me recosté con la luz encendida y el techo blanco encima. Y entonces, sin haberlo buscado, sin haberlo convocado, llegó el recuerdo. Era del año 2009. Una época que prefiero no revivir con demasiado detalle porque fue el periodo más duro de mi vida profesional. La empresa en que llevaba 8 años trabajando entró en un proceso de reestructuración que en el lenguaje corporativo suena ordenado y razonable, y en la vida real significa que hay una lista de nombres y el tuyo puede estar en ella. El mío estuvo a punto de estarlo. 3 meses de incertidumbre, reuniones a puerta cerrada, compañeros que desaparecían del organigrama como casillas borradas de un plano sin dejar rastro. No dormí bien durante semanas. Llegaba a casa con la mandíbula tensa y poco que ofrecer. Hubo noches en que me senté en el salón después de que Adrián se acostara y simplemente estuve ahí, quieto, sin encender nada. Inmaculada no me preguntó qué me pasaba. No hizo falta. Se sentaba a mi lado con una taza de café y se quedaba en silencio, sin llenar el aire con palabras que no servían de nada. No reclamaba explicaciones. No convertía mi mutismo en un conflicto que había que gestionar. No pedía que yo pusiera nombre a lo que estaba sintiendo. Algunas noches nos quedábamos así una hora larga. 2 personas en un sofá, en silencio, sin necesitar nada más. Cuando confirmaron que mi puesto no estaba en la lista de afectados, solo le dije unas pocas palabras mientras cenábamos. Ella asintió y siguió comiendo. Esa reacción, tan desprovista de alivio exagerado, tan sin aspavientos, fue lo que más me llegó adentro. Eso ocurrió 15 años atrás, y mientras estaba tumbado en aquella cama de hotel con los extractos en la mano, ese recuerdo se instaló con una comodidad incómoda, como lo hacen las cosas que uno no puede simplemente apartar. No lo cuento para atenuar lo que voy a seguir narrando. No existe atenuante posible para lo que hizo. Lo cuento porque sería deshonesto omitirlo, y porque la mujer que se quedó en silencio a mi lado en 2009 y la mujer que vació nuestra cuenta durante 18 meses existen en el mismo cuerpo. Reconciliar eso es algo con lo que todavía cargo, y probablemente seguiré cargando mucho tiempo. A la mañana siguiente, con los extractos impresos sobre la mesa de Lorena,
Hice lo que los ingenieros hacemos cuando un proyecto ha fallado. Revisé hacia atrás. Identifiqué en qué fase comenzó la desviación. Rastreé el origen con la misma metodología que uso para auditar una obra. Cronológico, sin saltar etapas, sin dejar huecos donde debería haber datos. Primer trimestre de 2023. Inmaculada empezó a salir los sábados con una frecuencia mayor de lo habitual, siempre con razones verosímiles. El mercado, el gimnasio, una amiga que necesitaba compañía. Nada que por sí solo indicara nada. Junio de 2023. Los 2 fines de semana en Pamplona. Su hermana Consuelo vivía allí desde hacía años. No era imposible, no era inverosímil. Octubre de 2023. Al volver del trabajo antes de lo previsto, la encontré en el escritorio del dormitorio con papeles que recogió con rapidez al oírme llegar. Le pregunté qué revisaba. Me respondió que eran facturas del seguro del hogar. Noviembre de 2023. Las llamadas telefónicas empezaron a hacerse desde habitaciones con la puerta cerrada. Una tarde, al pasar por el pasillo, escuché solo el final de una frase antes de que ella bajara la voz de golpe. Cuando él no esté. No pregunté a quién se refería ni en qué contexto lo decía. Febrero de 2024, la semana antes de mi viaje. La carpeta de cartón marrón sobre el escritorio. La recogió antes de que yo pudiera verla bien. Le pregunté qué era. Me dijo que facturas del seguro del hogar. La misma respuesta. En octubre y en febrero. Idéntica. Palabra por palabra. Llevé ese detalle a Lorena con la sensación de quien localiza una grieta en una viga que parecía intacta. Ella lo anotó sin comentario y continuó revisando los documentos. Los reintegros comenzaron en agosto de 2022, dijo sin apartar la vista de los folios. 18 meses de preparación activa antes de la venta. Esto no fue una reacción impulsiva ante ningún detonante. Fue una decisión tomada con mucha anterioridad. Agosto de 2022. Fui mentalmente hacia atrás. Ese verano habíamos tenido la discusión más tensa en años, un proyecto que se extendió 3 semanas más de lo previsto y que me obligó a cancelar unos días de vacaciones que habíamos acordado. Ella dijo, con una calma que entonces interpreté como temple, y ahora entendía de otro modo, que estaba cansada de que las obras siempre vinieran primero. Yo respondí que era temporal, que el encargo terminaría pronto, que todo volvería a su cauce. 2 semanas después de esa conversación, los reintegros comenzaron. No construyo conclusiones sin evidencia suficiente. Pero esa correlación, puesta sobre la mesa como si fuera la pieza final de un cálculo que llevaba tiempo sin cerrar, no necesitaba más verificación. El plan tenía fecha de arranque, y aquella discusión de verano, en la que yo creí simplemente haber fallado como marido, había sido probablemente el momento en que ella tomó la decisión definitiva. Eso era la segunda capa. Y Lorena, al recoger los papeles al final de esa reunión, me miró con una expresión que me indicó, sin necesidad de palabras, que todavía quedaban más debajo. Adrián vivía a 12 minutos en coche desde el hotel donde yo me había instalado. 12 minutos que recorrí el miércoles por la tarde con el motor en marcha y la radio apagada, pensando en la manera más precisa de hacer lo que tenía que hacer. No le había avisado de que iba. Eso fue deliberado. Apareció en el interfono con la voz ligeramente adormilada, como alguien que lleva la tarde dentro de casa sin propósito fijo. Cuando escuchó mi nombre, abrió la puerta sin decir nada más. Subí las 2 plantas por la escalera. Él me esperaba en el umbral del apartamento, con una camiseta gris y los brazos cruzados, en ese gesto que los hijos heredan sin saber de dónde cuando se sienten observados. El apartamento era pequeño, pero funcional. Un salón con una mesa de trabajo en un rincón, una cocina integrada, estantes con libros en orden irregular. Las persianas estaban a medio bajar. Sobre la mesa había un vaso con café frío y una pantalla encendida con algo que interrumpió cuando entré. Me senté en el sofá sin esperar a que me invitara. Él se sentó en la silla frente a la mesa, dándole la espalda a la pantalla, y me miró con esa expresión contenida que reconocí
porque es la misma que pone cuando sabe que se aproxima una conversación que preferiría no tener. ¿Sabes por qué estoy aquí?, pregunté. Un silencio breve. Después, me imagino que sí. Eso solo, sin añadir nada, sin preguntar cómo estaba yo, sin preguntar dónde me había quedado a dormir, sin ninguna de las cosas que un hijo dice cuando le sorprende de verdad la situación. Me imagino que sí. Esas 4 palabras me confirmaron lo que ya sospechaba desde que Eugenio me había descrito la escena del lunes con el camión y las cajas y el hombre de pelo rubio junto al coche grande. Adrián no estaba sorprendido. Adrián estaba esperando. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de tu madre y ese hombre?, dije. Tardó en responder. No porque buscara la respuesta, sino porque estaba midiendo cuánto de ella quería entregarme. Unos 8 meses, dijo al fin. 8 meses. Desde junio del año anterior, aproximadamente. Desde cuando la sociedad de Sebastián Mora Trigueros ya estaba constituida y el plan avanzaba en silencio. Y no dijiste nada. No era una pregunta. Era la constatación en voz alta de algo que no necesitaba confirmación adicional. Adrián descolgó los brazos y apoyó los codos en las rodillas. Miró hacia el suelo un momento antes de responder. No era mi sitio meterme. Son cosas vuestras, de pareja. No quería estar en medio. Lo dijo con la convicción de quien ha ensayado esa justificación varias veces en su cabeza y ha llegado a creerla razonable. No había malicia en su tono. Tampoco había culpa. Solo la comodidad un poco desgastada de alguien que eligió la posición más sencilla y lleva meses conviviendo con esa elección sin cuestionarla demasiado. Quiero ser exacto en lo que sentí en ese momento, porque es importante. No fue rabia. La rabia necesita energía, y yo llevaba días funcionando con una reserva que se estaba agotando más rápido de lo que podía reponer. Fue algo más frío, más permanente. Fue la comprensión de que mi hijo de 26 años, al que yo había ayudado a instalarse, a cuyo alquiler contribuía cada mes sin condiciones, había sabido durante 8 meses que algo grave se estaba gestando en mi vida y había tomado la decisión activa de no decirme nada. No lo de la venta, no lo de la fraude, eso no lo sabía. Lo que sabía era que su madre tenía una relación con otro hombre y que su padre seguía viviendo sin saberlo. Y eso le había parecido un asunto del que mantenerse al margen. Eso que llamas no meterte, dije, con una calma que me costó sostener. Mientras tu madre construía durante meses algo que me afectaba directamente, eso tiene otro nombre, Adrián. Se llama elegir. Él levantó los ojos hacia mí. No sabía nada de la casa, papá. Te juro que no sabía. Lo sé. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no se llena porque no hay nada que deba llenarlo. Y eso cambia algo, añadió con una cautela que delataba que ya intuía la respuesta. Cambia lo que sabías y lo que hiciste con ello. No cambia que tomaste una decisión. Me puse en pie. Él hizo un gesto como de levantarse también, como si la conversación fuera a continuar o a resolverse con algo más. Pero no había nada más. Yo había dicho lo que fui a decir. El piso, dije antes de llegar a la puerta. El alquiler. A partir del mes que viene te haces cargo tú. No lo dije con dureza. No alcé la voz. No hubo en mi tono ningún matiz de castigo ni de venganza, porque no era eso. Era simplemente la consecuencia natural de haber descubierto que la ayuda que yo daba sin condiciones había coexistido durante 8 meses con un silencio que me costó más de lo que ningún número puede expresar. Adrián no respondió de inmediato. Me miró desde el sofá con una expresión que mezcló la sorpresa con algo parecido al entendimiento tardío. ¿Eso es todo lo que vas a decirme?, preguntó. Sí. Salí al rellano. Escuché que la puerta se cerraba a mis espaldas con suavidad, sin ningún golpe. Bajé las 2 plantas por la misma escalera y salí a la calle con el frío de finales de febrero pegándose a la ropa. No sentí alivio. No sentí que había hecho justicia. Solo sentí el peso específico de ese tipo de pérdidas que no tienen nombre en los formularios legales ni en los libros de contabilidad. La decepción que deja un hijo cuando eliges mirarlo de otra manera por primera vez y lo ves tal como es.
no tal como lo ibas construyendo en la cabeza durante años. Hay cosas que una vez vistas no admiten vuelta a la posición anterior. No porque uno no quiera, sino porque la mirada, una vez ajustada, ya no puede hacer el mismo recorrido que antes. Lo que ocurrió con Adrián esa tarde quedó guardado en un compartimento separado del resto de lo que estaba gestionando. No porque fuera menos importante, sino porque mezclarlo con el proceso legal habría sido un error de método. Los ingenieros aprendemos pronto que cada problema tiene su propia estructura de solución y que tratar de resolverlos todos con la misma herramienta es la forma más segura de no resolver ninguno correctamente. Esa noche, de vuelta al hotel, Lorena me envió un mensaje breve. Había localizado información sobre Sebastián Mora que cambiaba la dimensión de lo que estábamos investigando. No era sobre la venta del piso, era sobre algo que había ocurrido 2 años antes, en otra ciudad, con otra persona. Me pedía que pasara por su despacho al día siguiente por la mañana. Guardé el teléfono sobre la mesilla. La tercera capa estaba a punto de abrirse, y algo en el tono del mensaje de Lorena me indicó que lo que encontraría debajo iba a ser peor de lo que cualquiera de los dos había anticipado hasta ese momento. El despacho de Lorena olía a café recién hecho cuando llegué al día siguiente. Eran las 9:05 de la mañana. Ella ya estaba sentada con varios folios extendidos sobre la mesa y un bolígrafo en la mano, marcando líneas con la concentración de alguien que ha estado trabajando desde antes de que yo me despertara. No hizo ninguna introducción. Sebastián Mora Trigueros, dijo empujando un folio hacia mí. Valencia, 2022. El documento era un extracto de un procedimiento judicial archivado. Lo leí despacio, con la misma atención con que leo un informe técnico, cuando sé que en algún párrafo hay un dato que va a cambiar el diagnóstico del conjunto. 2 años antes, en Valencia, una mujer llamada Rosario Peñalver Alcántara, de 51 años, había denunciado a Sebastián Mora por un esquema prácticamente idéntico al que yo acababa de descubrir. Su marido llevaba meses fuera por razones laborales. Sebastián había entrado en su vida de forma gradual. Se había ganado su confianza y había articulado una operación para vender un inmueble a nombre compartido usando documentación manipulada. La denuncia llegó demasiado tarde. El dinero ya había salido del país hacia una cuenta en Portugal y la cadena de transferencias era suficientemente compleja para que la instrucción judicial no lograra congelarla a tiempo. El procedimiento se archivó por insuficiencia probatoria 17 meses después de abrirse. Rosario Peñalver perdió 190.000 euros. No recuperó nada. Lo miré durante unos segundos sin decir nada. Después levanté los ojos hacia Lorena. No fue su primer error, dije. No, fue su primer ensayo con el que aprendió a no cometer los errores que cometió allí. Ella recogió el folio con calma. En Valencia le faltó precisión en la cadena documental y actuó con demasiada prisa. Lo que montó contigo es más sofisticado. La sociedad constituida con antelación, los reintegros progresivos para no generar alertas, la elección del notario. Hay 8 meses de diferencia entre el fin del proceso de Valencia y la constitución de la sociedad que recibió el dinero de tu casa. 8 meses. El tiempo exacto que necesitó para analizar qué había fallado, corregirlo y volver a empezar con otro objetivo. ¿Y el notario?, pregunté. Fuentes Ballesteros. Lorena abrió otra carpeta. Inocencio Fuentes Ballesteros lleva ejerciendo 17 años, como ya sabemos. Hemos revisado las escrituras notariales que ha autorizado en los últimos 4 años con la ayuda de un contacto del colegio notarial. Hay 3 operaciones inmobiliarias en las que el nombre de Sebastián Mora aparece como intermediario o representante de parte. En 2 de ellas, la otra parte vendedora era una persona distinta del titular registral del inmueble. Hizo una pausa breve. Fuentes no es solo alguien que miró hacia otro lado una vez. Es parte del mecanismo. Me recosté en la silla. Como ingeniero he revisado estructuras que parecían sólidas hasta que encontrabas la primera grieta y, tirando del hilo, descubrías que la grieta era en realidad una red de fisuras distribuidas por todo el sistema.
Lo que Lorena me estaba mostrando era exactamente eso, no un acto impulsivo entre dos personas que se dejaron llevar. Era una estructura diseñada, probada, corregida y ejecutada por alguien que llevaba años perfeccionando el método. Entonces Lorena dejó sobre la mesa el último folio. Lo hizo con una deliberación que me indicó que lo había guardado para el final de forma consciente. Esto es lo que cambia todo lo anterior. Era un informe de 4 páginas elaborado por Gerardo Villanueva Sepúlveda, el investigador privado que Lorena había contratado días antes. Gerardo tenía 51 años, exfuncionario del área de análisis patrimonial de una delegación de Hacienda, reconvertido al sector privado después de una prejubilación anticipada. Lorena lo describió la primera vez como alguien que sabe buscar donde otros no miran, y el informe que tenía en las manos lo justificaba. Gerardo había rastreado los movimientos de Sebastián Mora en los 36 meses anteriores, no solo los financieros. También los desplazamientos, las operaciones inmobiliarias en las que había participado como agente o intermediario y los registros públicos asociados a su actividad empresarial. El resultado revelaba algo que yo no había contemplado como posibilidad. Sebastián Mora había realizado una consulta de valoración sobre el inmueble de la calle Predicadores en marzo de 2023, 9 meses antes de la venta. La consulta era de carácter técnico, del tipo que hacen los profesionales del sector para estimar el valor de mercado de una propiedad. No era ilegal. No requería autorización del propietario. Era pública, discreta y completamente invisible para mí. Lo que significaba era que Sebastián conocía el valor exacto de mi casa 9 meses antes de que la operación se ejecutara, y que esa consulta se había producido 3 meses antes de que los reintegros de la cuenta de ahorro comenzaran en agosto de 2022. Él no había entrado en la vida de Inmaculada y después descubierto casualmente que había un activo que podía monetizar. Había identificado el activo primero, había tasado el inmueble y después había construido todo lo demás alrededor de ese dato. Volví a leer esa línea 2 veces para asegurarme de que entendía bien lo que decía. Sebastián Mora sabía lo que valía mi casa antes de que Inmaculada supiera quién era Sebastián Mora. Sentí algo que no era exactamente rabia, sino su versión más fría. La comprensión de que lo que yo había vivido como una vida, él lo había visto desde el principio como una operación, que mientras yo viajaba y firmaba contratos y construía estructuras que tardaban años en terminarse, alguien había estado calculando el valor liquidable de lo que había construido en casa. Lorena esperó a que terminara de leer antes de continuar. Esto no elimina la responsabilidad de Inmaculada, dijo. Ella tomó sus propias decisiones, pero sí define con precisión el origen del esquema, y eso es relevante para el proceso, porque determina el grado de premeditación y el número de personas imputables. Asentí. Tenía la mirada fija en el informe, pero ya no lo estaba leyendo. Estaba haciendo lo que hago cuando un proyecto entra en fase crítica: ordenar la información disponible, asignar prioridades, definir los pasos siguientes en el orden correcto. El monto total era de 423.400 euros. Tenía nombre, fecha, mecanismo y origen documentado. Tenía un notario con un patrón de conducta irregular. Tenía un operador con antecedentes en otra provincia y una metodología refinada entre un caso y el siguiente. Lo que necesitaba ahora era un plan tan bien estructurado como el de ellos. Y eso, a diferencia de todo lo que habían hecho ellos, iba a hacerse dentro de la ley, con cada paso registrado, verificado y firmado. Gerardo Villanueva sabía dónde estaban Inmaculada y Sebastián. Lorena lo había confirmado en el mensaje de la noche anterior sin dar detalles. Los detalles llegaron al final de esa reunión, cuando ella cerró la carpeta y dijo con la misma neutralidad técnica de siempre: «Los hemos localizado y todavía no saben que hemos empezado». Hay una fase en cualquier proyecto de ingeniería que los técnicos jóvenes suelen subestimar. No es la fase de diseño, que tiene su complejidad propia, ni la de ejecución, que exige presencia y decisión constante. Es la fase de planificación, la que ocurre antes de mover una sola máquina, antes de firmar un solo contrato con un proveedor,
antes de comunicar nada a nadie. La fase en que uno se sienta con los planos delante y decide exactamente en qué orden va a ocurrir cada cosa y por qué ese orden y no cualquier otro. Esa semana me convertí en el director de obra de mi propia recuperación. La primera decisión fue la más importante y también la más difícil: mantener la apariencia de normalidad absoluta. Seguir respondiendo correos de trabajo, seguir acudiendo a reuniones, seguir siendo Salvador Ibáñez Carmona, ingeniero civil con 25 años de experiencia, sin que nadie en su entorno profesional notara que por dentro estaba gestionando la crisis más grave de su vida adulta. No porque me importara la imagen, sino porque cualquier comportamiento inusual podía llegar a oídos equivocados, y en esta fase, la invisibilidad era la ventaja más valiosa que tenía. Lo segundo fue establecer con Lorena un protocolo de comunicación estricto. Nada por canales ordinarios que pudieran ser consultados posteriormente por terceros. Las reuniones presenciales en su despacho, con los documentos físicos revisados allí y guardados bajo su custodia. Las llamadas únicamente cuando fuera estrictamente necesario y desde un teléfono secundario de prepago que compré en una estación de servicio de la carretera de Logroño, pagando en efectivo. Puede parecer excesivo. Un ingeniero diría que es simplemente gestión de riesgos. Lo tercero fue estructurar el expediente como estructuro cualquier proyecto de obra, fases claramente delimitadas, responsable asignado a cada acción, plazo de ejecución estimado y criterio de verificación antes de pasar a la siguiente etapa. Lorena se encargaba del frente legal, Gerardo del frente informativo. Yo me encargaba de recopilar y organizar toda la documentación técnica y financiera disponible, que en mi caso, por costumbre profesional de décadas, era considerablemente más completa de lo que Inmaculada probablemente calculó. Tenía copias de escrituras, extractos de años anteriores, registros de pagos de la hipoteca, correspondencia con la entidad bancaria, fotografías del interior del piso tomadas durante una reforma en 2016. Cada documento era una pieza. Cada pieza tenía su lugar en el plano general. El martes de esa misma semana, mientras revisaba con Lorena los registros del colegio notarial relacionados con Fuentes Ballesteros, el teléfono que tenía sobre la mesa vibró. La pantalla mostraba un nombre que no había visto desde el sábado en que Eugenio me contó lo que había ocurrido. Inmaculada. Lorena lo vio. Me miró sin decir nada. Yo miré el teléfono durante 2 vibraciones completas antes de cogerlo. Sí, respondí. Su voz sonó exactamente como siempre. Tranquila, sin inflexiones particulares, el mismo registro de quien llama para preguntar algo cotidiano. Quería saber si habías vuelto bien del viaje. Sentí algo contraerse en el pecho. No lo dejé llegar a la cara. Sí, bien. Estoy en el despacho resolviendo unos papeles del trabajo. Tengo una reunión ahora, no puedo hablar. Una pausa breve al otro lado. Ah, claro, nada importante. Hablamos otro día. Claro, colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé mirando los documentos durante 30 segundos exactos sin ver nada de lo que había en ellos. Después lo volteé, lo aparté hacia un lado y continué leyendo desde donde lo había dejado. Lorena no preguntó nada durante varios minutos. Cuando por fin habló, fue sobre el expediente. Eso fue lo correcto. Lo que no cuento con facilidad, porque requiere un tipo de honestidad que cuesta más que la técnica, es lo que ocurrió esa misma tarde al salir del despacho. Bajé a la calle y caminé 3 manzanas sin dirección concreta. Me detuve en el portal de un edificio que no conocía. Apoyé la espalda en la pared y estuve un momento con los ojos cerrados y la mandíbula apretada, intentando que algo que estaba subiendo desde el pecho no llegara más arriba. Lo contuve, apenas. 27 años se comprimen de una manera particular cuando escuchas por primera vez la voz de quien los vivió contigo después de saber todo lo que sabes. No hay preparación suficiente para eso. Puedes tener los planos perfectamente dibujados y el expediente impecablemente ordenado, y aún así hay algo que ninguna metodología puede anticipar del todo. Respiré. Seguí caminando. Esa noche comí solo en un bar cerca del hotel,
y no probé el postre. La semana siguiente, Gerardo Villanueva entregó el informe de localización. Inmaculada y Sebastián se habían instalado en un apartamento de alquiler en Murcia, en un edificio residencial del barrio de La Flota. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de Sebastián. El apartamento tenía 2 dormitorios y plaza de garaje. Llevaban allí desde el miércoles 20 de febrero, 2 días antes de que yo regresara de viaje. Habían elegido Murcia con cierta lógica, suficientemente lejos de Zaragoza para reducir la probabilidad de un encuentro casual, suficientemente grande como ciudad para pasar desapercibidos y con conexiones directas a Portugal, que dado el antecedente del caso de Valencia, donde el dinero había salido del país por esa vía, no era un detalle sin importancia. Gerardo también confirmó que Sebastián seguía operando. Había registrado 2 consultas de valoración inmobiliaria en Murcia en los 15 días desde su llegada. El hombre no estaba escondido, estaba trabajando, confiado, metódico, completamente ajeno a que alguien llevaba 10 días deshaciendo capa a capa todo lo que había construido. Eso era exactamente lo que necesitábamos. El jueves de esa semana, Lorena solicitó formalmente la intervención de un perito grafotécnico para el análisis de la firma que aparecía en la procuración notarial. El perito designado fue Augusto Valcárcel Herrero, 56 años, con 22 años de experiencia en documentoscopia forense y comparecencias acreditadas en más de 40 procedimientos judiciales. Lorena lo conocía de un caso anterior y confiaba en su precisión. Augusto recibió el documento original y los especímenes de firma auténtica que yo proporcioné de 3 contratos laborales y una escritura notarial de 2015. Necesitaría 10 días para emitir el informe completo. Eran 10 días que podíamos utilizar para continuar construyendo el resto del expediente. Fue durante esa misma semana cuando se produjo el momento que más cerca estuvo de comprometer todo lo que habíamos avanzado. El viernes por la tarde recibí en el trabajo la visita de un compañero de departamento, Marcelo Ortiz, que pasó por mi mesa para comentar un asunto de una licitación en curso. Marcelo era un hombre afable y observador, con la costumbre de fijarse en detalles que otros pasan por alto. Mientras hablábamos del expediente de la licitación, sus ojos cayeron un momento sobre el teléfono secundario que yo había dejado sobre la mesa al quitármelo del bolsillo al sentarme. ¿2 teléfonos?, dijo, con la ligereza de quien hace una observación sin mayor intención. Me detuve un segundo que no podía permitirme. El de empresa y el personal, respondí, guardando el secundario en el bolsillo con un gesto neutro. Desde que me cambiaron el contrato de la empresa, prefiero tenerlos separados. Marcelo asintió con la misma naturalidad con que lo había preguntado y continuó con lo que había venido a comentar. Salí de esa conversación con el pulso ligeramente elevado. No por Marcelo, que no había visto nada relevante, sino porque me recordó que la invisibilidad requiere atención constante y que un solo descuido en el momento equivocado podía colapsar semanas de trabajo cuidadoso. Esa noche en el hotel revisé el cronograma completo del expediente. Cada fase, cada responsable, cada fecha estimada. Todo seguía en orden. Augusto entregaría el informe pericial en 10 días. Gerardo continuaba el seguimiento en Murcia. Lorena preparaba la documentación para la denuncia formal ante el juzgado de instrucción. Inmaculada y Sebastián llevaban 16 días en aquel apartamento de Murcia sin saber que cada uno de esos días el expediente que iba a presentarse contra ellos crecía en precisión y solidez. Confiados, tranquilos, convencidos de que el hombre que habían dejado atrás en Zaragoza no tenía ni los recursos ni la determinación necesarios para seguirles el rastro. Eso era lo que habían calculado mal desde el principio. Habían subestimado que llevo más de 2 décadas resolviendo problemas que otros consideran irresolubles, y que un ingeniero no abandona una estructura a medio terminar. La remata, siempre. El informe de Augusto Valcárcel llegó un jueves por la tarde, 9 días después de que le entregáramos los documentos. Lorena me avisó por teléfono con una frase escueta. Es lo que necesitábamos. Mañana lo revisamos juntos. Colgué, guardé el teléfono secundario en el bolsillo
y seguí frente al ordenador del trabajo otros 40 minutos hasta que el último compañero abandonó la planta. Entonces apagué la pantalla, recogí el maletín y bajé al aparcamiento subterráneo del edificio. Me senté en el coche. No arranqué el motor. Me quedé en ese silencio particular que tienen los aparcamientos vacíos a esa hora. El zumbido lejano de la ventilación, el clic ocasional de una tubería metálica que se contrae con el frío, la luz fluorescente parpadeando una vez cada varios segundos en el extremo más alejado de la planta. Y entonces, sin que viniera de ningún lugar concreto identificable, empecé a llorar. No fue un llanto ordenado. No fue el tipo de emoción que uno puede gestionar con un par de respiraciones profundas y un gesto decidido. Fue la acumulación de 27 años comprimiéndose de golpe en el pecho de un hombre que llevaba semanas funcionando con la precisión de un mecanismo, porque no podía permitirse nada menos que eso. El cuerpo, cuando aguanta demasiado tiempo en tensión sostenida, encuentra sus propios momentos para soltar lo que la voluntad no ha autorizado. Lloré por la casa de la calle Predicadores que ya no era mía, por los 20 años de hipoteca que habíamos pagado juntos y que de algún modo ya no significaban lo que yo creía que significaban. Por el cumpleaños de Adrián al que llegué tarde cuando tenía 11 años y que por alguna razón absurda e inoportuna ocupó un lugar prominente en todo lo que se me venía encima en ese aparcamiento. Por los silencios compartidos en el sofá en 2009 que ahora tenían una textura distinta, no porque fueran falsos entonces, sino porque la misma persona que los habitó eligió después otro camino. Hay una diferencia entre perder algo que nunca existió y perder algo que existió de verdad y dejó de existir. La segunda duele de una manera para la que no hay nomenclatura técnica útil. No sé cuánto tiempo estuve así. No miré el reloj. Cuando se me pasó, me recosté contra el respaldo. Cerré los ojos y dejé que el silencio del aparcamiento hiciera su trabajo. Pensé en Adrián, no con rabia, que ya había pasado, ni siquiera con decepción activa, que también estaba empezando a perder intensidad, sino con esa tristeza específica y sin remedio que se instala cuando comprendes que el hijo que conocías y el hijo que descubres que existe son la misma persona, y que reconciliar esas dos versiones requiere un ajuste que nadie puede hacer por ti y que no se completa en una sola noche de aparcamiento vacío. Estuve a punto de llamarle. El teléfono principal estaba en el bolsillo derecho del abrigo y durante un momento real, medible, tuve el impulso concreto de marcarlo. No para retractarme de nada de lo que había dicho en su apartamento, sino por esa necesidad que tienen los padres, incluso cuando están más heridos, de saber que el hijo sigue ahí al otro lado. No lo llamé. Guardé el teléfono sin desbloquearlo y me quedé mirando las manos sobre el volante. Me pregunté esa noche, con la honestidad que solo es posible cuando no hay nadie mirando, si todo el proceso que había puesto en marcha merecía el coste que estaba teniendo. No el coste económico, que era evidente y medible. El otro, el que no aparece en ningún extracto bancario, las semanas viviendo en una habitación de hotel, el teléfono de prepago en el bolsillo, las comidas solo en bares que no conocía, la conversación con Adrián que había terminado con una puerta cerrándose en silencio, la voz de Inmaculada al teléfono preguntando si había vuelto bien del viaje, con la misma cadencia de siempre, como si nada de lo que había hecho existiera fuera de ella. ¿Valía todo eso continuar? Me hice la pregunta y me dejé tenerla en la cabeza sin intentar resolverla rápido, porque las preguntas que se resuelven rápido en los momentos más oscuros generalmente se resuelven mal. Lo que encontré al fondo de esa pregunta, después de dejarla reposar el tiempo necesario, no fue convicción heroica, no fue rabia renovada, fue algo más sencillo y más sólido, la certeza de que abandonar el proceso en ese punto no me devolvería nada de lo que había perdido, que el dinero desviado no regresaría por sí solo, que la casa no volvería a ser mía por el simple hecho de que yo decidiera no seguir, y que la única diferencia entre continuar y rendirse era que una opción dejaba todo exactamente como estaba, y la otra al menos tenía la posibilidad de terminar de otra manera,
No es un razonamiento especialmente emocionante, pero los cimientos no son emocionantes, son lo que sostiene todo lo demás. Arranqué el coche y volví al hotel. A la mañana siguiente, me presenté en el despacho de Lorena a las 9:10. Tenía la cara descansada, el maletín en orden y el cronograma del expediente revisado mentalmente durante el desayuno. El informe de Augusto Valcárcel era de 42 páginas. Denso, técnico, estructurado con la minuciosidad que se espera de alguien que lleva 22 años compareciendo en procedimientos judiciales donde cada palabra puede ser cuestionada. Las conclusiones estaban en la página 39. La firma que aparecía en la procuración notarial presentada ante Inocencio Fuentes Ballesteros no correspondía a Salvador Ibáñez Carmona. El análisis comparativo de 17 rasgos grafológicos específicos mostraba divergencias sistemáticas e irreconciliables con los especímenes auténticos proporcionados. No había margen de duda razonable. La firma era una imitación elaborada, técnicamente mejor que la media de las falsificaciones documentales que Augusto había examinado a lo largo de su carrera, pero identificable con certeza mediante análisis microscópico del trazo y la presión diferencial en los puntos de inflexión. Lo leí 2 veces, después lo dejé sobre la mesa con la misma calma con que deposito el último plano firmado de un proyecto que acaba de pasar su última revisión técnica. Con esto, dije, ya tenemos la base para la falsificación de documento público. Con esto, corrigió Lorena suavemente, tenemos mucho más que eso. Tenemos falsificación de documento público, estafa agravada por la cuantía y participación necesaria de un fedatario público en un esquema delictivo. Las penas que corresponden a ese conjunto, en las circunstancias documentadas, no son menores. Hizo una pausa. Hay algo más que quiero que consideres antes de presentar la denuncia. Lorena me explicó que el momento de la presentación importaba tanto como el contenido. Si denunciábamos antes de que Gerardo completara el seguimiento patrimonial de Sebastián en Murcia, corríamos el riesgo de que él moviera los activos restantes antes de que el juzgado pudiera ordenar el bloqueo cautelar. Necesitábamos que la denuncia y la solicitud de medidas cautelares llegaran al juzgado de forma simultánea, con la documentación suficientemente sólida para que el juez actuara sin dilación. ¿Cuántos días más?, le pregunté. 5, 7 como máximo. Asentí. 5 días más. En términos de obra, 5 días es el margen que se reserva antes de la entrega para revisar los acabados. Es el tiempo en que un proyecto deja de ser un conjunto de materiales bien ensamblados y se convierte en algo terminado. Salí del despacho con el informe de Augusto en la carpeta y la certeza de que lo que llevábamos construyendo desde finales de febrero estaba a punto de entrar en su fase final. Inmaculada y Sebastián seguían en Murcia. Gerardo los vigilaba. Inocencio Fuentes Ballesteros abría su notaría cada mañana sin saber que su nombre aparecía ya en un expediente que iba a arrastrar su carrera. Y yo volvía al hotel cada noche, ordenaba los documentos, revisaba el cronograma y seguía adelante. No porque fuera fácil, sino porque las estructuras que importan nunca se terminan en los días fáciles. La denuncia se presentó un martes de marzo, a las 10 de la mañana, en el juzgado de instrucción de Zaragoza. Lorena había preparado el expediente durante los 5 días adicionales que habíamos acordado. 117 folios organizados en 4 bloques. Documentación registral y patrimonial, análisis pericial grafotécnico de Augusto Valcárcel, informe de seguimiento e investigación privada de Gerardo Villanueva y el historial del procedimiento archivado en Valencia, que vinculaba a Sebastián Mora, con un esquema previo de características equivalentes. Cada bloque con su índice, cada documento con su referencia cruzada, cada cifra verificada contra al menos 2 fuentes independientes. Cuando lo vi completo sobre la mesa de Lorena la tarde anterior, antes de que ella lo encuadernara para presentación, pensé que se parecía mucho a un proyecto de obra bien ejecutado. No porque los contenidos tuvieran nada en común, sino por la solidez que tiene algo cuando cada elemento está en su lugar exacto y no sobra ni falta ninguna pieza. ¿Hay algún punto débil?, le pregunté.
Lorena consideró la pregunta con honestidad antes de responder. El vínculo directo entre Fuentes Ballesteros y Sebastián Mora está documentado por patrón de conducta, no por comunicación explícita interceptada. Un defensor hábil podría intentar presentarlo como coincidencia estadística. Hizo una pausa breve, pero el patrón son 3 operaciones en 4 años, con el mismo intermediario y anomalías documentales en 2 de ellas. Los jueces conocen la diferencia entre una coincidencia y un método. Eso fue suficiente para mí. El martes por la mañana, mientras Lorena presentaba el expediente en el juzgado, Gerardo Villanueva estaba en Murcia. Su función ese día era específica: confirmar que Sebastián Mora se encontraba en el apartamento de la Flota durante las horas en que la denuncia entraba en el sistema judicial, de modo que no hubiera margen para alegar que no había sido localizable si el juzgado decidía actuar con rapidez. Era una precaución técnica, del tipo que los ingenieros llamarían redundancia de verificación. Lorena me llamó a las 11:15. Admitida. El juez ha revisado la solicitud de medidas cautelares y ha ordenado el bloqueo preventivo de todos los activos identificados a nombre de Sebastián Mora Trigueros y de Inmaculada Ríos Valverde con carácter inmediato. También ha ordenado la citación de Inocencio Fuentes Ballesteros para declarar en calidad de investigado. Estaba en mi despacho del trabajo cuando recibí esa llamada. La ventana frente a mí daba a la calle y durante un momento me quedé mirando los coches que pasaban abajo sin ver ninguno en particular. Después respondí que de acuerdo, que le agradecía la comunicación y colgué. El compañero que tenía la mesa al lado levantó los ojos de la pantalla y me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que era un asunto de un proyecto que por fin avanzaba. No era inexacto. Las semanas siguientes tuvieron la textura particular de los procesos judiciales cuando están bien instruidos. Lentos en apariencia, pero con una maquinaria que no se detiene. Inmaculada fue citada a declarar el 17 de marzo. Se presentó con un abogado de oficio, un hombre joven que hizo lo que pudo con lo que tenía, que no era mucho. Lorena me describió la declaración con su habitual economía de palabras. Negó conocer los detalles de la procuración. Atribuyó la operación de venta a una decisión conjunta que ella consideraba autorizada. Hizo una pausa. El expediente no le dejó mucho espacio para sostener esa versión. Sebastián Mora fue detenido en Murcia el 22 de marzo por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción. Gerardo me lo comunicó con un mensaje de 3 palabras. Esta mañana. Confirmado. Lo leí en el aparcamiento del trabajo, de pie junto al coche, con el frío de primera hora pegado en la cara. No sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más parecido al reconocimiento tranquilo de que una fase del proyecto había concluido conforme al plan. La vista oral se celebró a finales de octubre de ese mismo año, 2024, en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Lorena había trabajado los meses intermedios con una meticulosidad que yo, siendo alguien que valora la precisión profesional por encima de casi cualquier otra cualidad, observé con respeto genuino. La sala era más pequeña de lo que uno imagina cuando piensa en un juicio. Techo alto, luz fría, el ruido de los folios pasando con una regularidad casi mecánica. Me senté en el lugar que me correspondía con la espalda recta y las manos sobre la mesa, como he aprendido a sentarme en 20 y tantos años de reuniones donde lo que se decide importa. Inmaculada estaba al otro lado de la sala. No nos miramos durante las primeras horas. Sebastián Mora estaba a su izquierda, con un traje oscuro y la expresión de alguien que ha calculado mal cuánto resistirá una estructura bajo carga. Lorena presentó el caso en el orden exacto en que lo habíamos construido. Primero la base registral, el inmueble a nombre de ambos cónyuges, la venta ejecutada sin comparecencia física del cotitular, la procuración como único instrumento habilitante de la operación. Después, el informe de Augusto Valcárcel, con sus 42 páginas y sus 17 rasgos grafológicos divergentes, y su conclusión sin ambigüedad posible. Después, los extractos bancarios con los 137 reintegros progresivos a lo largo de 18 meses.
Después el informe de Gerardo con la tasación previa de Sebastián, realizada 9 meses antes de la venta. Y por último, el expediente de Valencia, que el tribunal admitió como prueba de conducta precedente bajo el argumento de patrón delictivo sistemático. La defensa de Sebastián intentó 3 líneas de argumentación distintas. La primera fue que la procuración era válida y que las irregularidades grafológicas respondían a variaciones naturales de la firma del denunciante. Augusto compareció en persona y tardó 17 minutos en demostrar, con materiales visuales y análisis en tiempo real, que esa afirmación era técnicamente indefendible. La segunda fue que el antecedente de Valencia era irrelevante al haber sido archivado. El tribunal lo desestimó con una brevedad que fue en sí misma elocuente. La tercera fue que el montante de los reintegros de la cuenta de ahorro correspondía a gastos del hogar que Inmaculada administraba con autonomía dentro del matrimonio. Lorena respondió presentando los extractos de los 5 años anteriores al inicio de los reintegros, que mostraban un patrón de gasto doméstico estable y consistente, absolutamente incompatible con la escala y regularidad de las extracciones del periodo investigado. Inocencio Fuentes Ballesteros declaró en calidad de investigado. Sostuvo que había seguido el protocolo de verificación de identidad establecido por la normativa notarial vigente. Lorena presentó las otras 2 operaciones irregulares identificadas en su historial y solicitó al tribunal que valorara si la reiteración de anomalías documentales en expedientes vinculados al mismo intermediario era compatible con un ejercicio diligente de la función notarial. El tribunal tomó nota. El último turno de la sesión fue el de las conclusiones. Lorena habló durante 11 minutos. No alzó la voz en ningún momento. Cuando terminó, la sala quedó en silencio durante varios segundos antes de que el presidente del tribunal anunciara la suspensión hasta la lectura del veredicto. Salí al pasillo con Lorena. Ella recogió sus documentos con la misma calma con que los había desplegado horas antes. Yo me apoyé en la pared frente a la ventana que daba al patio interior del edificio judicial y miré hacia afuera un momento. 4 años antes, en una obra en Huesca, tuve que detener los trabajos de cimentación porque el análisis del terreno reveló una inconsistencia que el informe previo no había detectado. Algunos en el equipo quisieron continuar y asumir el riesgo. Yo me negué. Retrasamos 2 semanas, corregimos la base y el edificio lleva 4 años en pie sin un solo problema estructural. La paciencia no es inacción. Es el trabajo invisible que hace posible que lo que se construye después dure. Lorena se acercó y dijo simplemente: «Ha ido bien». No era una predicción, era una evaluación técnica de alguien que llevaba meses midiendo cada centímetro del expediente y sabía exactamente cuánto aguantaba. Tenía razón, y el veredicto, cuando llegó, lo confirmaría con la precisión que merecía todo lo que habíamos construido desde aquel sábado de febrero en que un vecino de 68 años salió al rellano con las manos en los bolsillos y bajó la voz antes de hablar. El veredicto se leyó un jueves de noviembre, 41 días después de la vista oral. Lorena me llamó a las 8:40 de la mañana. Acababa de recibir la notificación. Me leyó el encabezado del fallo con la voz neutra de siempre. Esa voz que no sube ni baja de registro independientemente de lo que tenga que comunicar. Y que con el tiempo aprendí a leer no en el tono, sino en la velocidad. Cuando las noticias son buenas, habla un poco más despacio, como alguien que saborea cada palabra antes de entregarla. Esa mañana habló despacio. Inmaculada Ríos Valverde fue declarada culpable de estafa agravada y falsificación de documento privado en grado de cooperación necesaria. La sentencia establecía la obligación de restitución íntegra del perjuicio patrimonial causado, fijado en 423.400 euros, y una pena de 2 años y 8 meses de prisión sustituida por libertad condicional con dispositivo de control telemático. Durante el período de cumplimiento, prohibición de salida del territorio nacional y presentación mensual obligatoria ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Sebastián Mora Trigueros
fue declarado culpable de estafa agravada, falsificación de documento público en grado de autoría y pertenencia a un esquema delictivo de carácter reiterado en consideración al antecedente documentado en Valencia. La pena impuesta fue de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, con ingreso en centro penitenciario en un plazo no superior a 15 días desde la firmeza de la sentencia. El tribunal ordenó además la intervención cautelar de todos sus activos identificados, hasta la liquidación completa del perjuicio causado a ambas víctimas, incluyendo a Rosario Peñalver Alcántara, la mujer de Valencia, que 2 años antes no había conseguido que nadie le diera la razón. Inocencio Fuentes Ballesteros fue suspendido cautelarmente del ejercicio de la función notarial mientras se instruía un procedimiento disciplinario separado ante el Colegio Notarial, con traslado de actuaciones al Ministerio Fiscal para valorar responsabilidad penal por su participación en el esquema. Escuché todo eso de pie en la cocina del hotel, con una taza de café en la mano que había dejado de llevarme a los labios sin darme cuenta. Cuando Lorena terminó, guardé silencio un momento. La casa, dije. El proceso de reversión ya está en marcha. La pareja compradora actuó de buena fe, eso está acreditado en el expediente, así que la indemnización que les corresponde corre a cargo del patrimonio intervenido de Sebastián Mora. El inmueble vuelve al registro a tu nombre en un plazo estimado de entre 3 y 5 meses, dependiendo de la carga del juzgado. 3 a 5 meses. En términos de obra, es el plazo de una fase de acabados. No es inmediato, pero es predecible. Y lo predecible, cuando uno lleva meses viviendo en la incertidumbre, tiene un valor que no se mide en tiempo, sino en lo que le devuelve al cuerpo. Gracias, le dije a Lorena. Ella respondió que era su trabajo. Después añadió, con una inflexión que no le había escuchado antes. Pero ha sido un expediente bien construido. Eso también viene de tu parte. Colgué. Terminé el café de pie junto a la ventana, mirando la calle de abajo donde la gente pasaba con el ritmo de un jueves de noviembre, sin saber nada de lo que acababa de resolverse 4 plantas más arriba. No hubo celebración. No era el tipo de resultado que se celebra. Era el tipo de resultado que se recibe con la misma seriedad con que se firma el acta de recepción de una obra, con satisfacción técnica, con el reconocimiento de que el trabajo estuvo bien hecho y con la conciencia clara de que el edificio que queda en pie costó más de lo que cualquier presupuesto inicial había contemplado. Lo que vino después fue la parte lenta, los meses en que los procesos judiciales se convierten en papeleo, en notificaciones, en plazos que se cumplen o se retrasan por razones burocráticas que nadie controla del todo. Lorena gestionó cada etapa con la misma minuciosidad con que había gestionado las anteriores. Yo retomé el trabajo con normalidad. Dormí mejor de lo que había dormido en meses y empecé a buscar apartamento. No quería volver a la calle Predicadores. No era amargura. Era simplemente la comprensión de que ciertos espacios quedan asociados a capítulos que uno ya ha cerrado y que forzarse a habitarlos de nuevo no es lealtad a nada, sino resistencia innecesaria al paso del tiempo. Encontré un apartamento en el barrio de Actur, 78 metros cuadrados, tercera planta, orientación sur, con una pequeña terraza que daba a un patio interior tranquilo. Lo alquilé en diciembre mientras esperaba que el proceso de reversión del inmueble original concluyera. Era el primer espacio en 27 años que era exclusivamente mío. Puse los muebles donde quise, elegí el lado de la cama donde dormir sin que esa elección dependiera de ningún otro factor. Compré una cafetera que ocupaba más sitio del razonable en la encimera pequeña de la cocina, porque me gustó y porque no había nadie a quien pedirle permiso para ponerla ahí. Esas cosas pequeñas, que a cualquier observador externo podrían parecer insignificantes, tienen un peso específico que solo entiende quien ha pasado por lo que yo pasé. La libertad no siempre llega con música. A veces llega en forma de cafetera, en el lugar equivocado de una encimera. Con Adrián no hubo contacto durante los meses que siguieron al veredicto. No por rencor sostenido, sino porque la distancia que se había abierto entre nosotros
Necesitaba tiempo para que cada uno entendiera bien qué significaba y qué lugar ocuparía en adelante. Yo no cerré ninguna puerta de forma definitiva. Simplemente dejé de mantenerla abierta de par en par, como la había tenido siempre, sin condiciones y sin examen. Supe por un familiar que Adrián había asumido el alquiler del apartamento en Zaragoza sin mayores incidentes, que había conseguido ampliar sus horas en el trabajo y que estaba, en la medida en que eso podía saberse desde la distancia, manejándose. No era lo que yo habría querido para él, pero tampoco era el desastre que quizás una parte de mí había temido en los peores momentos. Los hijos aprenden de formas que los padres no siempre controlan ni eligen. A veces aprenden porque se les enseña con palabras. A veces aprenden porque se les retira algo y descubren que pueden sostenerse sin ello. No sé cuál de esas formas deja una huella más duradera. Lo que sé es que la segunda opción fue la única honesta en aquellas circunstancias y que la honestidad, aunque cueste, es lo único que no se devalúa con el tiempo. De Inmaculada no supe nada directo. No lo busqué. El proceso legal nos mantuvo a distancia suficiente para que no fuera necesario ningún contacto personal, y cuando la maquinaria judicial terminó de hacer su trabajo, tampoco hubo razón para crearlo. Hay personas con las que uno comparte décadas, y al final descubre que el lenguaje que quedaba entre los dos era el de los papeles y los plazos. Cuando esos también se agotan, solo queda el silencio, y el silencio, en este caso, era exactamente lo que correspondía. La sentencia fue firme en enero del año siguiente, 2025, después de que los recursos interpuestos por la defensa de Sebastián Mora fueran desestimados en segunda instancia. Él ingresó en el centro penitenciario de Sangonera la Verde, en Murcia, 20 días después. Rosario Peñalver, la mujer de Valencia, recibió finalmente la indemnización que 2 años antes no había podido cobrar. Lorena me lo comunicó en un mensaje breve. Eso, por alguna razón que no supe explicarme del todo, fue la noticia que más me alivió de todas las que llegaron en esos meses. Quizás porque Rosario no había tenido a nadie que construyera el expediente por ella la primera vez. Y esta vez, sin saberlo, lo había tenido. La escritura del inmueble de la calle Predicadores volvió a mi nombre en marzo de 2025. Lorena me envió la copia registral por correo. La imprimí, la miré un momento y la guardé en la misma carpeta donde estaba la escritura original de 1998. Después puse la cafetera y esperé a que hirviera el agua. No volví a ese piso. Lo puse en venta ese mismo mes, a través de una agencia con la que no tenía ninguna relación previa, con toda la documentación en orden y sin procuración de ningún tipo. Se vendió en 6 semanas. Han pasado 14 meses desde aquella tarde de febrero en que pulsé el timbre de mi propia casa y una familia desconocida asomó por la ventana. Lo cuento ahora desde el apartamento del Actur, con la mañana entrando por la terraza sur y la cafetera haciendo su ruido habitual en la cocina. Es un sábado sin compromisos. Tengo los planos de un proyecto nuevo extendidos sobre la mesa y una taza que he llenado 2 veces sin terminar ninguna. A veces uno se sienta a trabajar y lo que termina haciendo es otra cosa. Lo que termina haciendo es ordenar todo lo que ocurrió, darle la forma que merece y preguntarse qué significa ahora que el polvo se ha asentado y ya no hay ningún frente abierto que exija atención inmediata. No voy a decir que estoy bien de la misma manera en que estaba bien antes. Ese hombre no existe ya, y sería deshonesto pretender que existe. El hombre que vivía en la calle Predicadores con la certeza tranquila de que lo que había construido era sólido, porque él lo había construido. Ese hombre recibió una información que lo cambió de una forma que ningún proceso judicial, por bien resuelto que esté, tiene la capacidad de revertir del todo. Lo que sí puedo decir es que el hombre que existe ahora conoce cosas que ese otro no conocía, y que algunas de esas cosas, aunque llegaron envueltas en un daño considerable, tienen un valor que no habría obtenido de ninguna otra manera. Aprendí que la confianza sin revisión no es una virtud, es una costumbre, y las costumbres, cuando se vuelven lo suficientemente cómodas, se convierten en puntos ciegos.
Yo tuve los míos durante años, y los sostuve con la misma energía con que sostengo cualquier convicción que no quiero examinar, porque examinarla costaría algo. Eso no me convierte en el responsable de lo que ocurrió, pero sí me hace corresponsable de no haberlo visto venir cuando los indicios estaban ahí, distribuidos en el tiempo con una visibilidad que solo reconocí cuando ya era demasiado tarde para que el reconocimiento sirviera de algo preventivo. La diferencia entre ese aprendizaje y la culpa es importante. La culpa paraliza. El aprendizaje, cuando uno lo trabaja con honestidad, hace exactamente lo contrario. Hay una pregunta que me han hecho las pocas personas que saben lo que ocurrió, formulada de distintas maneras pero con el mismo fondo. Si volviera a ese momento, si pudiera retroceder a aquella semana de febrero antes del viaje, ¿haría algo distinto? La respuesta honesta es que no lo sé, que probablemente sí habría algunas cosas, que habría revisado las cuentas con más frecuencia, que habría prestado más atención a las puertas cerradas y a las respuestas repetidas, que habría hecho del espacio entre nosotros un tema de conversación antes de dejar que ese espacio se llenara solo con lo que cada uno decidiera poner ahí sin decirlo. Pero también sé que hay un límite en lo que un hombre puede hacer cuando la persona frente a él ha decidido que la transparencia ya no le interesa. Puedes construir todo lo que quieras, con toda la dedicación del mundo, y hay una variable que ningún cálculo de ingeniería contempla: la voluntad ajena. Eso no está en ningún plano. No hay coeficiente de seguridad que lo cubra. Lo que sí pude controlar fue lo que hice después. Y lo que hice después fue lo único que podía hacerse: documentar, construir, esperar el momento correcto, no actuar desde la rabia, sino desde la precisión. No porque sea una persona sin emociones, que ese aparcamiento vacío de un jueves por la noche puede dar fe de lo contrario, sino porque la experiencia de décadas enseña que las decisiones tomadas desde el dolor sin procesar generalmente producen resultados que hay que corregir después. Y yo ya tenía suficientes correcciones pendientes sin añadir más. Pienso en Adrián con una frecuencia que ha ido cambiando de naturaleza con el tiempo. Al principio era una frecuencia dolorosa, con ese filo específico de la decepción familiar que no se parece a ninguna otra. Ahora es algo más parecido a la preocupación serena de un padre que ha decidido que el amor no implica ausencia de consecuencias. Lo quiero, eso no ha variado, pero el amor sin estructura es solo sentimiento, y el sentimiento sin estructura no enseña nada a nadie. Si algún día Adrián entiende lo que ocurrió en toda su dimensión, no solo la parte que vio desde su apartamento con las persianas a medio bajar, espero que entienda también por qué reaccioné como reaccioné. No para que me dé la razón, que ya no necesito que nadie me la dé, sino porque hay lecciones que solo se aprenden cuando alguien que te quiere decide que protegerte de las consecuencias de tus propias elecciones no es una forma de amor, sino una forma de daño diferido. Eso es lo que quiero que quede de todo esto. No el proceso ganado, no los 423.000 euros recuperados, aunque su recuperación fue justa y necesaria, no la sentencia firmada ni el nombre de Sebastián Mora en un registro penitenciario. Lo que quiero que quede es esto: que un hombre de 52 años, con las manos cansadas de décadas de trabajo y la cabeza llena de grietas que nadie veía desde fuera, decidió que lo que había construido a lo largo de su vida merecía ser defendido. No con violencia, no con venganza de las que dejan cicatriz en quien la ejerce, sino con la única herramienta que nadie le había quitado cuando le quitaron todo lo demás: la experiencia acumulada de quien lleva mucho tiempo resolviendo problemas que otros abandonan por complejos. Eso es lo que ellos subestimaron, no mi patrimonio, no mis contactos, no mi capacidad económica para contratar a Lorena o a Gerardo. Subestimaron que un hombre que ha pasado 25 años aprendiendo a leer estructuras complejas y encontrar el punto exacto donde fallan, no se detiene cuando la estructura que falla es la suya propia. Se sienta, analiza y empieza desde el cimiento. Hay una generación entera de personas que aprendió a hacer las cosas sin atajos porque no había atajos disponibles, que aprendió a esperar
porque la impaciencia no aceleraba nada. ¿Qué aprendió? Que la solidez de lo que se construye depende directamente de la solidez de lo que se pone debajo, aunque eso que se pone debajo nadie lo vea nunca. Esa generación lleva años siendo tratada como algo que ya pasó, algo que el tiempo dejó atrás sin mirar. Yo soy parte de esa generación, y lo que ocurrió en los últimos 14 meses de mi vida es, entre otras cosas, la demostración de que lo que el tiempo deja atrás sin mirar, a veces tiene mucho más dentro de lo que cualquiera calculó. Esta mañana, antes de sentarme con los planos y la cafetera, salí un momento a la terraza. El barrio estaba tranquilo a esa hora. Los árboles de la calle de abajo tienen esa quietud específica del invierno tardío, cuando todavía no han brotado del todo, pero ya se nota que algo se está preparando debajo de la corteza. Cuando volví a entrar, hice lo que hago siempre al cruzar una puerta. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué la llave. El mismo gesto automático de siempre. La misma mano, el mismo bolsillo, el mismo movimiento que he repetido tantas veces que ya no requiere ninguna instrucción consciente del cerebro. La miré un momento, como la he mirado miles de veces. Después la guardé de nuevo. En febrero del año pasado, ese mismo gesto me dejó con una llave en la palma que ya no abría ninguna puerta conocida. Hoy ese mismo gesto, hecho en el mismo orden, con la misma cadencia de siempre, tiene un final diferente. Esta puerta responde, y eso, después de todo lo que ha costado llegar hasta aquí, es exactamente suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.